primero que nada, muchas gracias por la invitación. A los amigos, al doctor Romano, al doctor Netri, a la Universidad Austral, donde hemos trabajado muchos años, muchos de los que estamos exponiendo. La verdad que es un gusto y una presión particular para mí hablar en estas circunstancias después del doctor Rulión, pero bueno, acá estamos. Cabalgar sobre un tigre y no poder bajarse. Es un dicho chino que se usa, viene del siglo III o IV, y se usa para las circunstancias de quien se encuentra sujeto a una situación y no puede y no sabe cómo salir por el riesgo que significa. Algunos lo ha tomado diciendo que en algo se parece a las regulaciones sanitarias sobre pandemia, aislamiento y distanciamiento en la Argentina. Es interesante porque el dicho chino tiene una historia muy linda de un periodo revolucionario donde un coronel trata de convencer a sus superiores de que no podían abandonar el barco en el medio de la revolución, sino que tenían que morir con ella. Y me resultó interesante porque el tema de cabalgar sobre un tigre, o mejor dicho, la idea de tigre, es una idea que también está en un refrán británico, que dice to catch a tiger by its tail, que es tomar al tigre por la cola, y que representa una idea muy semejante, que es la idea de estar vinculado o involucrado con alguien muy poderoso y tener que entonces, y que es un desafío, ¿no? Bueno, en alguna medida esa es nuestra situación hoy. Es decir, nosotros tenemos una crisis que ya ha sido descrita, con las características con las que ya ha sido descrita, y nos encontramos hoy teniendo que enfrentar lo que, o sea, posibles modificaciones al régimen de acuerdo preventivo, del acuerdo o de la anterior a la negociación o con posterioridad a un acuerdo que ya ha sido homologado, cuando estamos enfrente de este lomo del tigre que es una insolvencia en el marco de una crisis sistémica. Para hacer una breve referencia, nuestros legisladores están en un momento muy activo de proponer distintos proyectos de modificación a la ley de quiebra o modificación al derecho de la insolvencia, entendiendo como tal el derecho que incluye regulaciones específicas para momentos que no son propios de los procedimientos judiciales o judicializados, sino que son anteriores y que precisamente quieren eludirlo. Dentro de los múltiples proyectos que, según tengo entendido, son 12 y hay otros en camino, lo cual hace imposible referirse a todo ello, ni siquiera intentar referirse a todo ello, lo cierto es que hay uno que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado viernes, el 31 de julio, y que ya fue pasado el mismo viernes a el Senado. Es un proyecto muy breve que no me voy a dedicar a comentar, pero tiene 4 artículos y que básicamente es un artículo que, en los términos de lo que venía exponiendo el doctor Rulión, procura medidas temporarias. Cuando él habló de las 3 etapas, en la primera etapa que él habló de aplanar la curva y mencionó medidas temporarias. Bueno, pareciera que este proyecto es un proyecto que apuesta a pedalear el problema. Es decir, apuesta a no contar plazos procesales, esperar al 31 de marzo, alongar el periodo de negociación de un acuerdo preventivo judicial, evitar las ejecuciones mientras tanto, evitar las ejecuciones contra los fiadores, en el caso de las deudas financieras, etcétera. Es decir, que dentro de esas 3 etapas que mencionaba el doctor Rulión recién, es un proyecto que claramente se identifica con procurar lograr esas medidas temporarias. Podemos discutir si estas medidas temporarias son demasiado largas o no, en cuanto a que realmente significan esperar hasta el 31 de marzo y después, aparte, va a haber procedimientos que van a empezar a contar sus 180 días hábiles judiciales para la negociación del acuerdo, pero lo cierto es que eso es lo que avanza y tiene media sanción. Eso, que es lo que avanza y tiene media sanción, es, llamémosle, un traje universal, es decir, que es para todas las situaciones y para todos los tipos de deudores.
y en alguna medida se contrapone con una idea que acaba de decir el doctor Rulión, que es la idea de la flexibilidad y de habilitar la mayor cantidad de vías posibles, de modo a que, habiendo más vías posibles, sea más fácil para cada lugar en particular, en función de su situación en particular, llegar a la reorganización. Por ahora, esa es la opción legislativa que estamos viendo, que es una opción única. Esa opción única ciertamente no puede ser suficiente para mejorar las posibilidades de reorganización, porque precisamente las congela. Y si bien produce, es así a primera vista, esta idea de evitar las ejecuciones por un tiempo, lo cierto es que también imposibilita o no da ningún incentivo para poder durante este plazo negociar. ¿Y por qué no da incentivo? Porque en realidad yo tengo que tener presente que el proyecto de ley, que entre paréntesis se llama Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica en el marco de la emergencia y emergencia para los procesos de concurso y quiebra, en el contexto de la ley lo que hace el legislador es suspender el trámite de los concursos preventivos que están en trámite, las quiebras que están en trámite, los acuerdos preventivos extrajudiciales que están en trámite y disponer el modo de funcionamiento con un acuerdo o con un plazo para negociación prolongado para los concursos preventivos, en su caso, y también prorrogar el tema de las quiebras con la excepción del supuesto del deudor, de la persona humana sobreendeudada, que era la tercera etapa de la que hablaba el doctor Rulión hace un rato. Nosotros vamos a tratar de concentrarnos en ese segundo lugar, es decir, cómo hacer o qué propuestas de modificación podemos tener a los efectos de potenciar las posibilidades de reorganización en el derecho argentino. Y entonces vamos a arrancar efectivamente por el acuerdo preventivo extrajudicial, ¿no? Ustedes habrán notado que en la exposición del doctor Rulión empezó con los acuerdos privados y luego terminamos con el acuerdo preventivo extrajudicial. Y el doctor Figueroa Casa habló de los acuerdos preventivos extrajudiciales en cuanto a su contenido. Los proyectos legislativos, hay algunos de los proyectos legislativos, en particular el proyecto que presentó el doctor Anich, o mejor dicho, que redactó el doctor Anich, el proyecto que presentó el senador Bullrich, tienen el establecimiento de alguna especie de sistema que permita la obtención de un acuerdo privado, separado de lo que pueda ser lo judicial, ¿no? Y entonces tienen como primera pregunta en dónde lograr esa negociación, ¿no? ¿Dónde lograr esa negociación? Si a través de un negociador individual, que en algunos casos se propone que sea un contador, y en otros casos se propone que incluso está la posibilidad, ahí en el de Bullrich, de que sea un acreedor coordinador, es decir, la idea del leading creditor que se ha usado en el extranjero, de que haya un acreedor que sea el que tome la batuta de llevar adelante el impulso de esa negociación, acercando a los acreedores y al propio deudor. En algunos se usó esto, y también en algunos se prevé alguna especie de propuesta de un negociador institucional, como ya tuvo el proyecto de la Argentina en el 2002. Es decir, esas serían las dos pies. Los pies no son muy novedosos. El tema es si eso va a ser adoptado como un sistema disponible para el acuerdo privado, y que a su vez ese acuerdo privado no sufra toda la vulnerabilidad que apuntó recién el doctor Rulión, es decir, no sufra, primero, las dificultades de negociación por no tener algún paraguas durante la negociación, y segundo, que no sufra la dificultad de una hipotética ineficacia posterior en caso de una quiebra. Y para tratar el tema de ineficacia posterior en el caso de una quiebra, y yendo al derecho argentino, algo que está preocupando mucho hoy en la Argentina es que nosotros no tenemos, como tienen otros países, notablemente los países del sistema anglosajón, pero también lo tiene Francia, etcétera, el tema de la obligación de
el administrador de pedir el concurso de la quiebra cuando se dan los síntomas de insolvencia. Nosotros no la tenemos, pero la noticia sobre el tema es que no se puede desatender el hecho de que haya entrado en vigencia el Código Civil y Comercial y su nuevo concepto de dolo, puesto que su nuevo concepto de dolo, cuando se une al artículo 173 de la Ley de Concursos y Quiebra, puede provocar escozor al administrador que, sabiendo que está en estado de cesación de pagos, sigue adelante y adelante y adelante porque total, yo no tengo la obligación de concursarme. Es decir que si nosotros pudiésemos avanzar respecto de establecer a través de una norma específica el aliviamiento de la responsabilidad del administrador para estos supuestos, podría llegar a ser útil. No es lo que trata nadie, y está claro que eso no está en la Argentina en el plan de nadie. Estamos discutiendo, me parece, bastante al revés en ese sentido, pero lo cierto es que tiene su razón de ser, y que eso tiene su razón de ser. Y que si no, no vamos a conseguir generar un ámbito que favorezca la negociación de un acuerdo privado. Por el otro lado, es de notar que nosotros también tenemos para los acuerdos privados el elemento de la norma específica del artículo 119 sobre ineficacia por conocimiento del estado de excepción de pagos. Es decir que tampoco yo tan fácilmente puedo estar negociando un acuerdo sabiendo que si esto va mal y vamos a una quiebra, yo voy a estar bastante calzado en el artículo 119, con la salvedad de que vamos a ver si puedo demostrar que en realidad esto no generó un perjuicio a los acreedores en el futuro. Pero esa incertidumbre puede ser demasiado desincentivo en un país que no da incentivos fiscales, porque ciertamente el tratamiento de las quitas en estos acuerdos es muy insatisfactorio. Y no pareciera que está, ni de hecho no lo propone ninguno de las propuestas de acuerdo, de cómo modificar estos aspectos fiscales. Solamente el que tiene media sanción quiere bajar las tasas. Prevé la baja de las tasas a la mitad, pero es un tema solamente con ese límite. Bien. Ahora bien, quizás el gran desafío es más allá de establecer esa institución o encontrar quien pueda liderar la negociación de un acuerdo privado, está en cómo hacemos nosotros para conseguir alguna especie de paraguas. Y eso nos lleva al acuerdo preventivo extrajudicial, porque cuando uno analiza el acuerdo preventivo extrajudicial argentino y su funcionamiento histórico en estos 18 años, se encuentra con que se ha logrado éxito en el acuerdo preventivo extrajudicial, en general, en el supuesto de deudores que son grandes deudores, en el sentido de que solamente empresas muy grandes han podido manejar la situación. Lo cual está bueno que lo hayan podido algunos, pero lo cierto es que es muy probable que en esta situación sea sumamente útil lograr esa facilitación, es decir, lograr que haya más empresas para las cuales sea posible entrar en una negociación que puedan llevarse a un acuerdo preventivo extrajudicial. Y entonces, la pregunta es si es posible lograr una medida. Nosotros hoy, si miramos lo que tenemos legislado, tenemos la dificultad concreta de que nosotros ponemos una suspensión de las ejecuciones recién cuando el acuerdo preventivo extrajudicial está cerrado con las mayorías necesarias para ser presentado. Es decir, que nosotros lo que ofrecemos es ese fast track, ese tratamiento preferencial de venir con un paquete cerrado y presentarlo. Y entonces conseguir en muy corto plazo que se dispare la disposición judicial de publicación de dictos y, junto con ello, la suspensión de las ejecuciones contra el deudor. Mientras tanto, el deudor negoció sin ninguna protección, ¿no? Pues ahí sería, o parecería que es un punto donde se puede mejorar. Es decir, parecería que una posibilidad
podría ser, y de hecho alguno de los proyectos lo tiene, es el pedido de la presentación al deudor, manifestación judicial del deudor, diciendo con determinados requisitos, diciendo que va a negociar un acuerdo o que pretende negociar un acuerdo preventivo con sus acreedores, pero a esto hay que darle un plazo breve, porque si no, sería bastante sencillo, yo me presente, suspenda todo y me quede sentado en mi casa. Bueno, esta parecería ser una vía de la que no estamos tan lejos de lograr, que solamente habría que prever algunas cosas bastante importantes, como es cómo se va a dar publicidad, si se va a presentar efectivamente judicialmente, cuál va a ser el margen de, cuáles van a ser los requisitos de la presentación. El doctor Rulión habló recién de la simplificación, no usó la palabra simplificación, pero usó la palabra fichas. Bueno, ahora se ve que al legislador argentino le gusta la palabra, al menos en estos proyectos aparece fichas por todos lados. Pero es curioso que en algunos aparece la palabra fichas, más un compendio de documentación particular aparte, que en definitiva es muy parecido al artículo 11, solo que ahora la demanda va a ser una ficha, ¿no? Entonces, estaría bueno que si vamos a tomar la idea de hacer una ficha, que puede ser muy útil ciertamente por facilitar las cosas, incluso facilitar su lectura, incluso ha quedado demostrado con las restricciones a la movilidad y la posibilidad de presentaciones remotas que las fichas son muy útiles, pero lo cierto es que si vamos a ir por ello, deberíamos ir también por una simplificación de los requisitos originales, de los requisitos que estamos pidiendo, a los efectos de poder disparar alguna especie de paraguas protectorio de esa negociación y darle a esa negociación un marco muy corto, porque si arrancamos con una negociación de 180 días, como la que pretendemos tener ahora, ciertamente esto puede llegar a ser un incentivo para el deudor, pero no va a ser incentivo para nadie para negociar. En ese contexto, lo de conseguir un paraguas para esta medida y conseguir un modo de anoticiar a los acreedores, que sea a través de edictos como la tradición argentina, pero previsto en alguna medida similar al concurso preventivo, puede ser una solución fácil que no demandaría demasiada dificultad. Ahora, lo otro que sí tendríamos también que resolver es el problema de la eventual inoponibilidad de lo que se logre en ese acuerdo si ese acuerdo no se presenta para la homologación, ¿no? Está claro que los números de presentaciones de concursos y quiebras son altos, en la provincia de Santa Fe en particular son muy altos, pero son muy altos porque tenemos en el medio un número muy alto de presentación de quiebras, concretamente que son supuestos de sobreendeudamiento de personas humanas o consumidores, ¿no? Que es un tercer tema para tratar y que ciertamente también, que en la Argentina en particular, al menos para nuestra provincia, es muy urgente. Pero lo cierto es que si sacamos eso, y si nos vamos si pudiéramos depurar las estadísticas, cosa que siempre es difícil entre nosotros, depurar las estadísticas y separar lo que son empresas, aunque sean pymes, pero empresas al fin, entonces ya el tema de conseguir algún modo de inoponibilidad podría ser bastante más sencillo. Nosotros hasta ahora no presentamos estas dificultades en el APE desde el año 2002 porque lo homologamos, y si no lo homologamos le damos el efecto contractual y punto. Y habrá que ir a ver, en el caso de quiebra posterior, qué se hace con el 119. Yo creo que la solución está en el 119 y creo que esa es una solución que debería proveer la ley concursal, de modo de advertir que la negociación de un acuerdo privado en un supuesto de dificultades económicas de carácter general, pues no estamos modificando nada el presupuesto objetivo, esa modificación puede ser, digamos, en la medida que esa negociación haya sido una negociación de buena fe, en la medida que esa negociación haya sido una negociación conforme a las pautas que el propio Código Civil y Comercial trae para la responsabilidad precontractual, es decir, que no tenemos que inventar la pólvora, nosotros hoy ya tenemos eso legislado, podría tener
digamos, ser previsto esto expresamente como una defensa específica para el caso de una hipotética quiebra, cuando han fallado la posibilidad de lograr un acuerdo privado o ese acuerdo privado no se obtuvo nunca. No se obtuvo o no se cumplió. Bien, para dividir un poco el tiempo, no quiero de... perdón. Y otro tema relacionado con esto y que también aparece en algún proyecto y que realmente sería muy importante conservar teniendo en cuenta, es el periodo de inhibición del artículo 59. Nosotros tenemos, como ustedes saben, un periodo de inhibición durante el cual el deudor no se puede presentar en un concurso preventivo dentro del año posterior a la declaración de cumplimiento del acuerdo. Esto pudo haber tenido muy buenas intenciones en el pasado, pero lo cierto es que hoy, ante la necesidad de fomentar la reorganización de una forma tan clara, pareciera que es un artículo que debería ceder. Sobre la última reflexión es, ¿y qué se puede hacer mientras tanto? Es decir, hoy algo de estos, o sea, ¿podemos lograr algún modo de que un acuerdo privado, incluso el acuerdo privado negociado pensando en que llegue a un APE, pero que no llega a ser homologado por las mayorías que fuera, y que sin embargo tenga esa obligatoriedad entre los contratantes, no sufra en el 119? Y probablemente habría que utilizar las normas del Código Civil y tratar de que, al menos en el acuerdo, quede consignado que la negociación ha sido de buena fe, ¿no? En términos de derecho común, porque la verdad es que el Código Civil y Comercial ha avanzado en la legislación sobre muchos aspectos que van a ser claves en el derecho de la insolvencia después. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo único novedoso que hay dando vuelta es algunos que han intentado alguna suerte de medida autosatisfactiva, ¿no? Unas medidas que le llaman stop debit, es decir, gente que quiere conseguir a través de una medida judicial que se le ordene al acreedor o que no le siga debitando en el caso de consumidores, o que a través de una medida denominada anticautelar que no le puedan embargar o ejecutar en otro lado. Todas estas son creaciones muy interesantes, demuestran una gran creatividad desde el punto de vista procesal, pero algunas medidas han sido despachadas. El tema es, que no lo he visto, pero bueno, que se podrá considerar, es si, así como yo individualmente puedo conseguir, y eso sí hay casos, de evitar, o sea, el deudor que se anticipa al acreedor que lo va a embargar o que le va a ejecutar un bien y que pide una medida anticautelar, habría que ver si hoy yo como deudor que quiero negociar con un número bastante limitado de acreedores, puedo conseguir una medida de ese estilo. Queda claro que esto hoy sería una novedad bastante grande, pero hoy el derecho argentino no nos da una solución positiva mayor, y hay que reconocer que todas estas últimas menciones que estoy haciendo de medidas anticautelares y medidas autosatisfactivas son todas menciones que no están en ningún código de la Argentina, que la hemos creado, algunos autores, incluso hay un autor rosarino bastante importante en el respecto, la hemos creado, se han utilizado judicialmente, y algunas han recibido acogimiento por los tribunales. Pero, para no dejar, esta sería la parte relativa al APE, pero también me interesaba decir algunas palabras en el tiempo que queda, respecto de la otra pata que parece muy importante para nosotros, que es qué posibilidades tenemos de modificación de un acuerdo homologado. Ustedes vieron que en la Argentina nosotros tenemos previsto un periodo de concurrencia, un periodo de exclusividad, eventualmente un periodo de concurrencia, una homologación del acuerdo y fin de nuestros servicios, ¿no? Es decir, en principio los síndicos preferirían pensar que el artículo 59 dice, cuando dice que cesó el síndico, que nos lo tomáramos todos en serio, en el sentido de que efectivamente cesó, y empieza esa gran etapa, que es la etapa de cumplimiento, a la que el legislador no le dedicó ni una palabra casi, o muy poquita, y sobre todo en realidad el legislador argentino solamente se ha ocupado del incumplimiento.
Es decir, porque las normas son para el caso del incumplimiento, no del cumplimiento. Ahora bien, si verdaderamente queremos facilitar la reorganización de las empresas, y si verdaderamente queremos facilitar la reorganización de quien está en un proceso concursal, por ahí, más allá de pretender tenerlo, como se llama, suspender los plazos procesales y tener parado el expediente, podemos apuntar a una solución que no es mágica, que se ha usado en el derecho comparado, que está en los estándares internacionales, que es la de permitir la renegociación de un plan. Hay un caso en la Argentina que está dando vuelta que un juez lo habilitó, pero lo cierto es que la ley no lo prevé. ¿Qué es lo que tenemos hoy como ley? Y hoy el deudor puede venir y dice que no puede cumplir, y listo, vamos a la quiebra todo tranquilo porque cumplimos con el sistema. O si no, eventualmente podrá darse el incumplimiento y se le declarará quiebra. Y no tenemos ninguna salida para el caso del deudor que ve que no va a poder cumplir, pero que puede necesitar la modificación de un plan. ¿Qué es lo que deberíamos prever para el caso? Nosotros podríamos prever primero la legitimación activa, es decir, quién lo tiene que pedir. Parecería lógico que el deudor pueda pedir la reorganización de su plan. Segundo, tenemos que prever cómo lo podemos tramitar, es decir, qué es lo que esto significa. ¿Quiénes son los acreedores que tendrían que participar? Nosotros tenemos como importante que el artículo 56, cuando se homologa el acuerdo, dice que se aplica a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Ahora, la negociación o la modificación de un acuerdo homologado no necesariamente requiere que no se haya cumplido nada, es decir, se puede dar en una etapa, digamos, con los planes que se suelen ver. Hay planes que son bastante prolongados en el tiempo, con lo cual hay posibilidades de que se hayan cumplido una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, y no se hayan cumplido 5 cuotas, o que se haya cumplido la primera y no las 10 restantes, o se hayan cumplido 8 y no las 2 últimas. Además, los avatares de la economía argentina son muchos, lo que hace que los planes prolongados tengan muchas chances de sufrir avatares que no estaban imaginados. Entonces, habría que prever, así como la legitimación activa para modificarlo, tendríamos que prever el universo de los acreedores con los cuales se va a negociar. Y esto nos trae un interesante problema, porque automáticamente cuando entramos en ese universo, se nos reenciende el debate que mencionó hoy Pedro Figueroa Casas, ya sí puedo encontrar, entre que priorizamos la conservación de la empresa en marcha o la igualdad de trato entre los acreedores. Porque si yo con algunos ya terminé de pagar y a otros, los que me quedan, voy a renegociar, habrá que ver qué hago a los que ya le terminé de pagar, que en principio no tienen un interés en ese acuerdo porque ya les han pagado conforme a lo que ellos habían convenido o se les había impuesto en un acuerdo homologado. Ahora no pareciera que tengo que renacer. Ahora, también puede ocurrir que estos nuevos términos del acuerdo, que en principio podrían ser más favorables a los acreedores, incluso, aunque parecería que no es lo más probable, claro, ¿cómo los va a afectar? ¿No? Yo diría que en principio estamos mejor promoviendo la conservación de la empresa en marcha en estos casos, y máximo en estos momentos, pero esto tiene que ser expresamente definido. Bien, luego también hay que definir el trámite. Retrocediendo un poco el reloj, yo entiendo que, como todos nosotros sabemos, el cumplimiento del plan, que puede ser un periodo largo de tiempo, tiene el problema de los controladores, ¿no? Nosotros, en la experiencia argentina, no terminamos de conseguir que los acreedores se involucren como controladores del cumplimiento del acuerdo. Y se nos presentan habitualmente las dificultades que van hasta lo procesal de qué hacemos cuando no tenemos controlador del acuerdo y la ley dice que el síndico cesó en su actividad, ¿no? Entonces, entre las dos cosas, el juez suele manotear de lo que es más fácil manotear, y es hacer una suerte de resucitación de la sindicatura, con todas las dificultades que eso conlleva respecto de honorario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que la etapa de cumplimiento merecería tener
regulado conforme a las prácticas actuales la situación, lo cierto es que si yo tengo un trámite de modificación del plan, voy a tener que tener establecida algún sistema por el cual tenga una sindicatura, o esta sindicatura me pueda contestar las vistas que eventualmente tenga que prever. Eso el legislador lo debería prever expresamente, y luego prever cuáles son las mayorías, que supongamos que podemos simplemente remitir al 45, porque de hecho son la mayoría las que remitimos siempre en la ley concursal, y luego prever las posibilidades de impugnación. Nuevamente, nosotros tenemos una norma específica para impugnación del acuerdo. No parece razonable que después de que el deudor pasó por toda la negociación del acuerdo y lo obtuvo, lo vayamos a sujetar a un nuevo procedimiento tortuoso. Pero si la legitimación activa es limitada al deudor, pareciera que es voluntad del deudor entrar en una renegociación y por lo tanto, en alguna medida replicar el sistema de impugnaciones que tiene previsto el 50, o sea, el sistema concretamente 49, 50, 51, 52, parecería que podría replicarse con las limitaciones del caso. Es decir, el artículo 50 tiene 5 incisos, yo creo que solamente el 1 y el 2 serían relativamente interesantes en supuesto de modificación del plan. También deberíamos prever qué hacemos con los socios solidarios y qué hacemos con las garantías establecidas en el acuerdo, si las hay. Para los casos que estos supieran, estos también tendrían que ser convocados, porque le vamos a alterar el sistema, ¿no? Le vamos a alterar el sistema de pago, etcétera, ¿no? Y finalmente, la pregunta más difícil de esto, que es, ¿qué pasa? De hecho, en los proyectos que prevén modificación del acuerdo no tratan esto, que es, ¿qué pasa cuando ingresamos en una posibilidad de modificación del acuerdo a pedido por el deudor y después no se logra la mayoría? Después no tengo aprobación de esto. Entonces, ¿ahora qué? Volvemos al plan originario, que parecería ser, en alguna medida, darle una última chance al deudor, cumplir lo que se había comprometido antes, recordando que en el medio puede haber cuotas que no se pagaron y que haya que usar el sistema que está previsto en la ley de pagar los créditos anteriores, o puede ser que vaya a la quiebra indirecta, ¿no? Eso sería una solución que tendría que tener legislativamente el deudor. Hoy no tenemos nada de esto. El tema es, el otro día leyendo algunos comentarios, alguien le dice, bueno, ¿y si yo tengo jueces que ahora por el Código Civil y Comercial tienen la posibilidad de modificar contratos, yo podría extender esto a la ley concursal? Parecería que la respuesta es no, porque de hecho, más allá de que es importante la discusión sobre la naturaleza jurídica del acuerdo homologado, nosotros no podemos sostener que el acuerdo homologado es un contrato cuando la forma de brindar el consentimiento de cada acreedor individual siempre no implica que se logre el acuerdo, sino hay una pluralidad de declaraciones de voluntad coincidentes y que se computen en una mayoría necesaria. Entonces no podemos darle tratamiento del contrato al acuerdo preventivo extrajudicial. Por lo tanto, las facultades del Código Civil acá quedaron lejos. Es distinto cuando se discute sobre sobreendeudamiento del consumidor, el tema de la facultad del juez, pero tratándolo como juez de consumo. Pero eso es un problema para el consumidor, no para el resto de los concursos, aunque nos puede traer problemas cuando los consumidores sean acreedores, ¿no? Cosa que puede ocurrir ciertamente. Pero bueno, es que sí que hoy, para modificar un plan, estamos realmente en una circunstancia complicada, porque no parecería posible. Sin perjuicio de ello, hay un juez en Bruselas que ya lo despachó al pedido de modificación del plan, y están ahí viendo cómo lo hacen. Y una última pregunta que tengo sobre esto, una última pregunta que me hago a mí mismo es, ¿y por qué no pensar en la posibilidad de una renegociación del plan que se haga fuera y que se traiga toda junta? Es decir, la posibilidad de que el deudor realmente negocie con unos pocos acreedores, que son los que le quedan, o que son los significativos que le quedan, en el marco de un
una etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. Eso ciertamente hoy no lo tenemos legislado, pero sería también una posibilidad para prever. ¿Por qué? Porque en definitiva, volviendo a la idea de dar la mayor cantidad de vías posibles, nosotros lo que estamos necesitando es quizás visibilizar que las distintas empresas pueden tener distintas necesidades de salir, pueden tener distintos modos, distintas necesidades de salir de arriba al tigre. Es decir, si uno puede necesitar un acuerdo que lo pueden negociar fácilmente, extrajudicialmente, y traer para la modificación del acuerdo homologado, y otros, por el contrario, necesitan del juez para que el juez genere ese ámbito, ¿no? Quedarían unos poquitos detalles más sobre la modificación, que sería que habría que prever publicación nuevamente, porque los acreedores ya no tienen la carga de ir a ver el expediente durante la etapa de cumplimiento, entonces habría que publicarlo, y habría que establecer también las consecuencias para el caso de aquellos acreedores que no se encuentran, como, porque en alguna medida en el acuerdo preventivo extrajudicial, que está pensado para durar poco, para ser negociado en poco tiempo, estas posibilidades son chicas, pero en la medida que nosotros tenemos un acuerdo que se está cumpliendo en el tiempo, las posibilidades de que los deudores, que los acreedores no sean encontrados, se hacen más fáciles. Bien, para terminar, y volviendo al final de lo que dijo el doctor Rulión, por ahí para nosotros en este momento es fácil ver aquellos problemas que tenía la ley concursal, que ya los traía, donde como era tener un saco único, una medida única para todos, no tener prevista adecuadamente esa enorme diversidad que hay de deudores, desde la persona humana hasta una empresa que tiene activos en varios países distintos. Bueno, esa dificultad evidentemente ahora nos encorseta mucho, y puede ser muy importante ir encontrando las formas de flexibilidad, cada una de estas alternativas. Flexibilizar, potenciar la posibilidad de los acuerdos privados, mejorando su vulnerabilidad ante la quiebra posterior, facilitando el acuerdo preventivo extrajudicial, en alguna medida resulta bastante importante en estos momentos potenciar su presentación, y facilitar también el modo de lograr una modificación del acuerdo. En definitiva, puede ser que nosotros de estas tres etapas nos encontremos, de estas tres etapas que marcaba Adolfo recién, nos encontremos que si no, esta primera etapa que parece que vamos a arrancar con el proyecto legislativo, en realidad es una etapa que nos termine jugando en contra, si no nos movemos rápido, en posibilitar las reorganizaciones. Y por cierto, dejando la tercera etapa, que es del persona humana sobreendeudada, en un capítulo aparte que realmente parece merecer. Nada más, en principio, y creo haber cumplido con el tiempo, así que gracias. A los expositores, a quienes he escuchado con mucho provecho. Me parece que quedó claro lo que en alguna medida voy a hacer referencia, pero quisiera insistir en esto. Este proyecto de ley, que tiene media sanción de sostenimiento de la actividad económica, prohíbe las declaraciones de quiebra hasta el 31 de marzo del 2021. Así que el paraguas, creo que si se aprueba este proyecto ya lo tenemos. Y es un plazo, entiendo, razonable como para negociar a través de una vía extrajudicial y eventualmente de un APE con posterior presentación judicial. También no hay que olvidar que existe también una media sanción de una ley de moratoria fiscal, que forma parte también de esta legislación de emergencia que apunta a enfrentar la crisis. Cierto que quedan muchas cosas pendientes, por supuesto el tema del dinero fresco, que yo lo considero esencial.
y también el tema de la ineficacia concursal. Pero a mí me parece que, más allá de las observaciones técnicas que se le pueden hacer a este proyecto de ley de media sanción, que son bastantes, tiene la virtud de haber incorporado este paraguas, y ahora depende de las partes, depende de las empresas y depende de los acreedores que apenas aprobado el proyecto comiencen a negociar. ¿Es así, Daniel? Bueno, gracias por el comentario. Yo creo que es parcialmente así, porque pienso que, creo que cuando nos referimos ahí a ese standstill o paraguas, nos referimos más al paraguas particular de este deudor concreto al que no se le pueden iniciar las acciones legales, ¿no? O, en este caso, pedir la quiebra, y además también están suspendidas las ejecuciones a los fiadores, o sea, las dos cosas. La ley, efectivamente, esa protección genérica a todos, es decir, a todas las personas jurídicas y humanas, la da claramente, y bueno, puede ser largo el periodo, pero la da claramente. Ahora, el tema es, y hasta ahí estamos bien, el tema es, ¿ese periodo largo funcionará como un incentivo para que nosotros empecemos a negociar hoy un acuerdo y lo cerremos? Porque puede que sí, en algunos casos puede que sí, y en otros puede ser la creación de las empresas zombies de las que mencionó Adolfo hoy al principio. Es como, no sé, Adolfo levantó la mano, no sé si... Es un poco lo que pienso, sí. Yo quiero hacer una pregunta, pero no puedo mandarla por chat. No sé si... ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, gracias Daniel y gracias Miguel por las observaciones. A mí este proyecto me preocupa y mucho. Me preocupa porque yo creo que es insuficiente como paraguas, si es que lo entiendo bien, porque según lo que yo entiendo, para obtener toda esta protección hay que estar en concurso preventivo o en quiebra. O sea, no es una moratoria generalizada frente a todas las ejecuciones. A los únicos que los protegen de las ejecuciones es a los garantes de los concursados. O sea, si yo soy una empresa que quiero negociar un acuerdo con mis acreedores, un acuerdo extrajudicial, y después veré si me hace falta o no ir a un APE o lo que fuera. No tengo el paraguas de protección, porque sí lo tengo frente al pedido de quiebra, pero no lo tengo frente a las ejecuciones. Para tener el paraguas frente a las ejecuciones, tengo que ir al concurso preventivo. Entonces, mi temor es que las empresas que estén en dificultades y que estén presionadas por posibles ejecuciones de bienes por parte de los acreedores de aquí a marzo, no van a tener otro remedio que presentarse en concurso preventivo, porque ni siquiera la presentación de un APE la dispensa de esto por ahora. Entonces, creo que el estímulo que se ha creado es precisamente el contrario del mensaje que yo trataba de pasar, que es, en una crisis sistémica, lo que hay que tratar es de no inundar a los tribunales. O sea, hágase una emergencia de aplicación automática por 6 meses, 8 meses o lo que fuera, pero durante estos meses hay una tregua total, y en esa tregua total hay que aprovechar para negociar, porque cuando se termine la emergencia se deben terminar también todos los otros incentivos que hay que crear. Hay que crear incentivos tributarios, hay que crear incentivos de otra clase, y entonces decir, bueno, paraguas a todo el mundo, salvo que quiera optar por excluirse, como han hecho los rusos, pero si no, están todos protegidos sin necesidad de ir a un concurso preventivo. Porque si no, estamos en lo mismo de siempre. No sé qué es lo que hemos mejorado. Lo único que hemos mejorado es la situación de los garantes y la invulnerabilidad frente a la quiebra necesaria. Nada más. No sé si yo estoy entendiéndolo mal, pero yo lo veo así.
Por eso me gustaría, Daniel, que posiblemente lo has leído y lo has estudiado más que yo, si estoy equivocado, me dijeras. Esa es mi pregunta. No, yo coincido que requiere que usted se concurse o que tenga en trámite hoy un acuerdo preventivo extrajudicial. Sí. Pero si, por ejemplo, yo lo que pensaba es qué pasaría si viene alguien y dice, bueno, yo ingreso un acuerdo preventivo extrajudicial después de que la ley se aprobó, lo ingreso porque lo logré un poco siguiendo la idea que dice Miguel, es decir, yo, bueno, no voy a esperar todo esto, lo voy a hacer ahora, hago el acuerdo y lo presento, y a mí me parece que eso no está incluido en toda esta moratoria, pero podría aparecer alguien y decir, chau, no, esto está incluido en la suspensión. Yo creo que no, pero la verdad que la ley abarca todo, abarca concurso preventivo y quiebra actual, o sea, que están en trámite hoy, acuerdo preventivo extrajudicial que están en trámite hoy, y quien pida el concurso preventivo y lo único que dejó afuera, digamos, es ¿no? El acuerdo preventivo extrajudicial. Es más, hasta todas las quiebras indirectas entraron. Lo cual en alguna medida también no funciona, digamos, puede llegar a funcionar con la interpretación que hizo usted, Miguel. Puede ser que uno diga, bueno, si me prohíben la quiebra indirecta, entonces habilitame una renegociación del acuerdo para evitarla. Puede ser. Pero la verdad que hoy están tomados todos. Y están tomados todos en un plazo que va hasta el 31 de marzo, y después para los procedimientos nuevos, los que ingresen a partir de la aprobación de la ley, bueno, empezarían los 180 días para los acuerdos, etc. Sí, es una... La ley perfecta no es, convengamos en eso. No. Yo arranqué diciendo que tiene muchas cuestiones técnicas que podrían haber sido mejoradas. Ahora, yo creo que vamos a ir a una interpretación lo más amplia de la ley, porque el espíritu es indudable. La letra, desgraciadamente, no coincide, y aquí está el agravante también de la modalidad argentina, de la que yo también formo parte, por supuesto, es esperar hasta febrero, enero, los primeros días de marzo, pero realmente eso es un tema cultural contra el que hay que luchar. El que tenga esta posibilidad que le concede la ley, debería razonablemente comenzar la negociación lo antes posible. Desgraciadamente, no creo que masivamente suceda eso, pero realmente debería comenzarse la negociación ya. Esto no es muy fácil de lograr. Me parece que el espíritu de la ley es amplio, pero obliga, tal vez en esto Adolfo tenga razón, a concursarse o al menos a promover un acuerdo preventivo extrajudicial. Sí. A lo mejor los jueces dicen que no es necesario y apuntan más al espíritu, pero hubiera sido mejor que la ley lo resolviera y no lo dejara a la interpretación judicial. Miguel, de todos modos, también es cierto que al haber otros proyectos legislativos que también están en tratamiento, puede perfectamente ocurrir que nos encontremos con que dentro de un tiempo se apruebe también una modificación a la ley concursal y que entonces aparezcan otros incentivos por vía de algunos de todos estos proyectos que han sido presentados y que tienen tratamiento, incluso porque están siendo tratados en comisión. Pero bueno, eso ya hay una parte que no podemos saber, porque de hecho este proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es una combinación de proyectos. Y esto se aprobó por la urgencia. Entonces, en la urgencia hay coincidencia general. Cuando se discuta una reforma de fondo, aunque sea parcial, van a venir los debates, y sobre todo que al amparo de esta ley
van a decir, bueno, no es tan urgente, vamos a ver, veámoslo bien, y esto es la preocupación que yo tengo, y por eso me parecía que con todas sus deficiencias, este proyecto al menos abre un periodo de tiempo que debería ser usado para negociar. Yo quería hacer una pregunta, primero un comentario. Creo que el tema tributario es esencial tanto desde el punto de vista del deudor como del acreedor, porque el acreedor cuando recibe quitas y le están pagando en este año y en el año siguiente, eso le produce un efecto impositivo que quizás esa quita no le resulta ventajosa. O sea, que no basta moratoria, sino que necesitamos una reforma que contemple tanto el deudor como el acreedor como consecuencia de las quitas que se hacen y los pagos que se realizan. Y a Daniel, el tema de la presentación, que por ahí vos dijiste, Daniel, la presentación en concurso aludiste al dolo, pero bueno, ese me parece que es otro problema para los administradores. Yo lo veo como un problema la presentación tardía, porque la presentación tardía entra dentro del régimen general de responsabilidad de los administradores de la ley de sociedades, que no está desplazado, creo yo, ¿no es cierto?, por la ley concursal. ¿Estamos de acuerdo en eso, Daniel? O sea, lo veo como un problema, ¿no es cierto? Como que los administradores... Sí, tal cual, tal cual. Yo estoy de acuerdo y lo veo como un problema. Sí, sí, sí. Y porque interpreto que, digamos, desde la aprobación del Código Civil Comercial, nosotros nos vemos la obligación de hacer una interpretación del 173 en función de la ley societaria y en función del Código Civil Comercial. No veo que podamos decir que hay un dolo concursal, un dolo para la prevención del daño, un dolo... No, sí, es tal cual como decís vos, Alberto, sí. Y a eso sumarle que ahora el Código Civil te habla, y comercial te habla de daños directos e indirectos, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, sí. Gracias. Alberto, el tema el tema impositivo. Una cosa es situación regular de la economía y otra cosa es en el caso de una crisis catastrófica. En caso de una crisis catastrófica no se puede considerar ganancia la quita, no puede ser imponible. O sea, esa es la cuestión. O sea, ¿de qué ganancia estamos hablando? O el Estado espera que va a cobrar luego ganancias, impuestos a las ganancias sobre empresas quebradas y liquidadas. Entonces, si estamos en una situación regular, donde un deudor consigue una quita y esa quita se considera una ganancia, podemos adoptar el sistema de la legislación uruguaya, que dice, bueno, está bien, pero en ese caso, para facilitar las reorganizaciones, ese tipo de impuestos sobre la ganancia derivada de una quita se difiere en el tiempo, o sea, se paga en cuotas. Pero cuando estamos en una situación como esta, no es cuestión de cuota, es cuestión de que esto no puede ser un hecho imponible. Esa es la solución que hay que asumir. Yo no creo que el presupuesto del Estado se vaya a desbalancear más de lo que está por esto, pero en el plano de las empresas en dificultades es una ventaja enorme. Sí, sí.